Bueno, estamos en este momento, Enrique Ochoa y mi persona, Nick Mere Evans, en nombre de Juntos, después de una decisión de junta directiva que hemos desarrollado para poder entonces hacer expresiva en la dinámica de la complejidad de lo que se está viviendo en este momento, la decisión y expresión por parte de Juntos en relación al asunto de las elecciones y la incorporación ahora de la elección a la Asamblea Nacional. No vemos problema en la incorporación de tanto las elecciones a nivel de consejos municipales como legislativos, porque son elecciones que se adeudan. Y como son elecciones que se adeudan, lo sorpresivo es que se tome de una vez y se incorporen abruptamente, pero es o sea, no es cuestionable la incorporación, aun cuando no podamos o no podamos estar de acuerdo. En todo caso, lo cuestionable es que se trate de incorporar una elección a Asamblea Nacional en la mitad de su periodo sin que haya sido revocado o sin que se haya dado el elemento de la condición constitucional de que para poder convocar a unas elecciones a la Asamblea Nacional, esto implica el hecho de haber generado un veto en contra del vicepresidente de dos maneras consecutivamente, dos veces consecutivas, lo que implicaría el hecho de transferirle la facultad al presidente de la República de poder convocar unas nuevas elecciones a la Asamblea Nacional. En ese sentido, nuestra propuesta central es exigir a las autoridades del CNE y hacer reflexionar al gobierno, al Ejecutivo, en relación con el hecho de la postergación de la fecha de las elecciones al estar incorporando a la Asamblea Nacional en este cronograma. Esto implica, y hemos estimado que unas elecciones para julio podrían generar algún tipo de viabilidad, pero esa viabilidad no se genera solamente por el hecho de una decisión ejecutiva o de una decisión del Poder Electoral, sino que tiene que ser a través nuevamente de un proceso de diálogo que debe reactivarse, pero esta reactivación debe ser con una instancia más amplia de representación de la oposición. Y entonces ese es el segundo punto fundamental de nosotros. Seguimos insistiendo en la necesidad, como lo hemos dicho anteriormente, de la constitución de un espacio. Hemos llamado una convención nacional de la oposición, una convención que permita generar una nueva instancia, más allá de las instancias que existen en este momento, para poder unificar criterios en relación a por lo menos dos o tres puntos comunes que nos permitan avanzar en relación con detener esta avanzada autoritaria por parte del gobierno y el desarrollo definitivo de la búsqueda del control total de todas las instancias. Por otra parte, insistimos en que también el diálogo por parte de la gran oposición y el gobierno debe ser el mecanismo idóneo y debe seguirse profundizando el mecanismo idóneo, pero bajo unas condiciones y métodos mucho más asertivos, que no dejen en relaciones bilaterales muy limitadas el hecho de poder buscar la resolución de los problemas a una salida democrática, real y concreta, en donde al final quien termine de decidir sea la gente. Enrique, si quieres complementar algo. Bueno, sí, quizás podríamos añadir en primer lugar una información que quizás habría que precisar, que este documento que elaboramos recién estamos apareciendo en sociedad, digamos así, hace 2 semanas, pero hemos tenido que elaborar un documento tras otro porque la coyuntura política ha sido muy cambiante en estas 2-3 semanas que tenemos de existencia. Y este documento, que es diferente al que entregamos a los medios de comunicación el martes pasado, va a ser entregado a las fuerzas políticas, a los partidos, a las organizaciones políticas, a la sociedad civil. Y allí en ese documento se señalan algunas cosas que quizás, por supuesto, en las redes va a estar el documento y no nos vamos a extender, pero en primer lugar que esa decisión del gobierno de pretender aprovechar la coyuntura para echarle la mano también a la Asamblea Nacional, habla de que podría estarse demostrando el final predominio del sector más extremista del gobierno, que quiere resolver, como también hay un sector en la oposición extremista que piensa exactamente lo mismo, pero al revés, que quiere resolver la crisis política venezolana solamente a través de más violencia.
y a través de un choque de trenes, de una confrontación decisiva que liquide al adversario. Entonces, esta idea de caída y mesa limpia, de vamos a agarrar también la Asamblea Nacional, habla lógicamente de esta deriva, de esta vocación totalitaria del madurismo, de la oligarquía madurista que pretende coparlo todo, copar el Estado, copar la sociedad, etc. Y después la otra explicación que tendría es que es un pleito interno entre Maduro y Diosdado. Maduro es el candidato, entonces Diosdado le responde con la propuesta de la Asamblea Nacional, y entonces Maduro, para no quedarse chiquito, pues entonces hace una propuesta todavía más audaz que la de Diosdado. Si eso fuese así, es verdaderamente vergonzoso que unos señores que están en el poder conviertan a las instituciones en una especie de juguetes de guerra para dirimir sus confrontaciones al costo del sufrimiento de todos los venezolanos, porque una decisión como esta, atropellada, sin consenso, sin acuerdos, etcétera, solamente puede conducir a más violencia. La otra cosa que también decimos en la declaración es que por supuesto, censurando, como acabo de hacer, al gobierno como el principal responsable si esta situación de violencia se llega a producir, también hacemos, para decirlo en positivo, un llamamiento a las fuerzas de oposición, de esa oposición, vamos a llamar clásica, de la MUD, etcétera, a que superen muchas de sus atrofias que nos han traído hasta aquí en buena medida, porque también son corresponsables, son como el alter ego del gobierno, son en buena medida a veces le hacen el juego objetivamente a las acciones del gobierno. Que en primer lugar, desechar el radicalismo permanente, la idea de que todo se resuelve a través de una confrontación, del extremismo, de no dialogar. O del abstencionismo. Y después una expresión de ese extremismo justamente que es el abstencionismo. Entonces, y además la coherencia, porque una tragedia que produce el desaliento en la gente es que observan al gobierno destruyendo el país y a la oposición con unas incoherencias que hoy llaman a la abstención, mañana no, después entonces dicen que quieren participar, pero vamos a abstenernos ahorita para participar más adelante, y vamos al diálogo, pero nos retiramos y volvemos más adelante. Entonces, con ese tipo de incoherencia, pues por supuesto no se llega a ninguna parte, y entonces se genera todo este pantano en el cual estamos. Entonces le hacemos un llamamiento allí a la oposición, como se ha dicho, que se cree una instancia que pueda rediseñar, resetear al liderazgo opositor, pero desechando a ese mundo del extremismo infecundo que no nos lleva a ninguna parte. Y la propuesta que también hacemos en el documento, el lunes, por cierto, van a estar algunos miembros de Juntos, va a estar Cristian Chirino, va a estar Rafael Curbelo, va a estar Saverio Vivas en el CNE, y van a presentar una carta, una correspondencia formal con la propuesta que acaba de decir Nickmer de posposición, porque esta situación en la que estamos podría resolverse si hubiese un poquito de desinterés, y entendemos, por allí he escuchado que la gente de Avanzada Progresista y Henry Falcón han hecho alguna propuesta en este sentido. Ojalá que también insistan y que se mantengan en esa posición de exigir que como mínimo sea pospuesta esta posibilidad, y de aquí entonces pospuesta a julio, segundo semestre, como se estaba acordando en República Dominicana, y de aquí a ese momento reabrir con urgencia, con la presencia de todos los facilitadores que puedan ayudar a una negociación específica, si se quiere, sobre el tema del calendario electoral y de algunas condiciones electorales mínimas. Si eso se pudiera hacer y se lograra por vía del consenso y del acuerdo, pues Juntos, que es participacionista, que es dialoguista, que cree en la negociación, Juntos que desde nuestro humilde espacio quiere contribuir con su voz, diríamos que participemos. Ahora, entre tanto, nosotros por supuesto no vamos, muchísimo menos a postular, pero no vamos a apoyar ninguna candidatura, ni a la presidencia, ni a las alcaldías, ni a la Asamblea Nacional, si es a troche y moche, si es una imposición por parte del régimen autoritario de un calendario que no sea el resultado de un acuerdo.
Solamente la democracia se reconquista con más democracia. Así es. Muchísimas gracias y bueno, nada, queda como testimonio para la información en relación a la postura de Juntos y seguiremos dando más testimonios por esta vía y también por la vía expresa de las comunicaciones y correspondencia a los medios de comunicación.